Hola, hoy vamos a desgranar un tema que nos toca muy de cerca a cualquiera que investigue, lea, escriba o cree algún tipo de contenido. Piensa en esta explicación como un viaje para descubrir un concepto fascinante, la mochila invisible. Imaginemos que cada vez que alguien escribe un texto original, diseña un gráfico o redacta una investigación, automáticamente se le cuelga a esa obra una mochila invisible a la espalda. Una mochila llena de derechos legales y normas que van con la obra a todas partes. Hoy vamos a abrir esa cremallera y ver qué hay exactamente dentro de la propiedad intelectual en el mundo académico. A ver, una situación súper común. Estás preparando un trabajo, buscas una foto chula en internet, clic derecho, guardar y directa al documento. Fácil, ¿verdad? Pero, ojo, ¿realmente podemos usar cualquier imagen, gráfico o texto simplemente porque esté a un clic de distancia en un buscador? Existe esa falsa creencia de que Internet es una especie de buffet libre del que podemos servirnos sin consecuencias. Sin embargo, la realidad es muy distinta y entender cómo funciona esto nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Bueno, para no perdernos en esta explicación, vamos a seguir esta ruta. Primero, definiremos qué es exactamente la propiedad intelectual. Segundo, separaremos los derechos morales de los patrimoniales. Tercero, veremos cómo afecta esto a nuestras tareas cotidianas. Cuarto, hablaremos del estudiante como creador. Y para terminar, repasaremos el ciclo de vida del conocimiento. Vamos a ello. Empezamos por el principio. Punto número 1. Definiendo la propiedad intelectual. Vamos a ver las reglas fundamentales. Y es que, fíjate, la propiedad intelectual no es una cosa rara o abstracta reservada solo para novelistas de éxito o directores de Hollywood. ¿Qué va? En realidad es el conjunto de derechos que se le da a cualquier persona por el simple hecho de crear una obra literaria, artística o científica. Básicamente protege dos cosas súper importantes. Por un lado, la conexión más personal e íntima del creador con su obra y por otro, la parte económica. Pero aquí viene lo más alucinante de todo esto. ¿Cuándo nacen estos derechos? Pues no hace falta ir a un registro, ni pagar tasas oficiales, ni rellenar montañas de papeleo. Para nada. Estos derechos existen desde el minuto uno, desde el instante exacto en que materializas una creación. En ese mismo segundo, el creador ya tiene en exclusiva los derechos para explotar su obra. Así que la regla de oro es sencilla. Si alguien más quiere usarla, necesita tener permiso explícito. Como decíamos, estar en Internet no anula esta regla. Simplemente hace que sea mucho más fácil saltársela sin darnos cuenta. Pasamos al punto 2, derechos morales frente a patrimoniales. Vamos a asomarnos dentro de esa mochila invisible. Al abrirla, vemos que hay dos compartimientos muy diferentes. Por un lado, tenemos algo así como el alma de la obra, los derechos morales. Estos son inalienables. Eso significa que no se pueden vender, ni regalar, ni ceder bajo ningún concepto. Y además, duran para siempre. Quien creó la obra siempre será la persona autora. Pero en el otro bolsillo tenemos la cartera, los derechos patrimoniales. Estos sí que se pueden transferir, vender o ceder. Tienen una fecha de caducidad y son, en esencia, los que mandan sobre cómo se les saca rendimiento económico al trabajo o cómo se difunde. Si nos fijamos un momento en esos derechos morales, los que nunca se pierden, vemos que son 6 pilares de puro respeto a la autoría. Fíjate, la divulgación es decidir si la obra sale a la luz o se queda en un cajón. La paternidad garantiza que tu nombre siempre acompañe a tu trabajo, por eso es tan importante citar bien. La integridad evita que alguien mutile o altere tu texto. La modificación te permite hacer cambios en tu propia obra. La retirada sirve por si cambias de opinión y quieres sacarla de circulación. Y el acceso te permite consultar el original, aunque lo hayas vendido. Es como un cordón umbilical que nunca se rompe. Seguimos avanzando. Punto 3. Acciones académicas cotidianas. Veamos qué pasa con la cartera, es decir, con los derechos patrimoniales en nuestro día a día. Resulta que estos derechos patrimoniales se dividen en 4 grandes acciones: reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Suenan a jerga legal súper densa, ¿verdad? Parece algo diseñado para grandes editoriales o cadenas de televisión, pero la realidad es que ejecutamos estas acciones en el ámbito académico prácticamente todos los días. Para que lo veas clarísimo, vamos a traducir esa jerga a nuestra rutina. Cuando decimos reproducción, en realidad estamos hablando de algo tan de andar por casa como descargarnos un artículo en PDF, imprimirlo o escanear unos apuntes. La comunicación pública pasa cuando pones un vídeo de Internet en medio de tu presentación de clase o cuando subes un archivo a un servidor para que otros lo vean. Y la transformación es, por ejemplo, cuando pillas un texto en otro idioma y lo traduces para incluirlo en tu investigación. En todos estos casos estás tocando directamente los derechos patrimoniales de alguien y, por norma general, haría falta su permiso.
Claro, llegados a este punto pensarás, a ver, si para todo hace falta permiso explícito, ¿cómo es posible que la ciencia y la investigación sigan avanzando sin paralizarse? Pues porque estos derechos se pueden gestionar de forma flexible con distintas licencias. Tenemos el clásico copyright, el famoso todos los derechos reservados, pero también hay alternativas geniales como el copyleft o las licencias Creative Commons. Es como si el autor colgara un cartelito virtual en su obra diciendo, oye, puedes reproducir y compartir este trabajo gratis, siempre y cuando me cites. Así facilitamos las cosas sin saltarnos la ley. Y esto nos lleva al punto 4, estudiantes creadores. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla por completo. Hasta ahora hemos hablado de consumir las obras de los demás, pero presta atención a esto. Un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster, una tesis, todos son creaciones originales. Es decir, desde el instante en que pones el punto y final a tus conclusiones, tú eres la persona autora a nivel legal. Y de forma automática tu trabajo obtiene esa misma mochila invisible llena de derechos morales y patrimoniales. Tu esfuerzo también importa y también está totalmente protegido. Pero claro, aquí surge una paradoja interesantísima. Si el gran objetivo de investigar y de hacer trabajos académicos es precisamente que la gente los lea, que el conocimiento se difunda y que otros puedan construir sobre tus ideas, ¿qué sentido tiene guardarse esos derechos de forma súper exclusiva? Si blindamos todo al 100%, la ciencia se estanca. Entonces, ¿cómo equilibramos esa protección legal con nuestras ganas de compartir lo que hemos descubierto? Esa pregunta se responde en nuestro último apartado. Punto 5. El ciclo del conocimiento. Porque los derechos no son estáticos. Y es que los derechos patrimoniales no duran eternamente. Tienen un ciclo vital fascinante. Todo empieza con la chispa, ese momento mágico de la creación. Luego pasamos a la vida útil, donde los derechos económicos acompañan al autor durante toda su vida. Y por lo general pasan a sus herederos unos 70 años más tras su fallecimiento. Durante ese tiempo, licencias como Creative Commons nos ayudan a compartir las obras legalmente. Pero al final del camino llegamos a el legado. Esa mochila económica caduca y la obra entra al dominio público. A partir de ahí, cualquiera puede usarla, adaptarla o distribuirla libremente porque ya es patrimonio de la humanidad. Eso sí, recordando siempre el derecho moral intocable, mencionar a quien lo creó. Así que, para ir cerrando esta explicación divulgativa, quedémonos con una idea clave. La propiedad intelectual no está ahí para ponernos trabas al estudiar o investigar, al revés, es la estructura de respeto que hace todo esto posible. Como se suele decir, avanzamos porque nos subimos a hombros de gigantes, y es de justicia honrar a esos gigantes. El verdadero progreso académico consiste en crear, compartir y divulgar conocimiento usando las autorizaciones correctas y respetando siempre la autoría intelectual. Una pequeña reflexión para terminar. La próxima vez que hagas un copia y pega o entregues un trabajo, recuerda que tú también llevas una mochila invisible. ¡Hasta la próxima!